Hola, vemos que empiezan ya a conectarse nuestros asistentes. Vamos a esperar 5 segundos más. Veo que está mi amiga Jen. Hola Jen, ¿cómo estás? Bien, pues hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a las partes más importantes del NACFC 2023. Soy Nicole, recibí un trasplante lateral pulmonar. Soy una persona no con diabetes y osteoporosis. Tengo todo aquello que representa a los grupos el día de hoy y me da mucho gusto también poder estar moderando y estar en contacto con todos ustedes el día de hoy. Si ustedes me siguen en redes sociales, sabrán que he estado publicando acerca del NACFC y sobre todo de este webinar de los puntos más importantes desde hace un tiempo. En el pasado, muchas de estas conferencias muy basadas en ciencias, datos y en la parte clínica, es maravilloso que existan porque esa es la manera en que se puede encontrar una cura para la fibrosis quística. Pero como una paciente que vive con esto en el día a día, yo no era su público objetivo muy al principio. Era un poco abrumador la cantidad de información. Pero este año en particular, entre ResearchCon y NFCAC, estas conferencias me ha parecido que son terapéuticas, que me validan y que me hacen sentir inspirada. Por ejemplo, algunas preguntas que yo tenía al llegar a estas conferencias, por ejemplo, me preguntaba por qué cambia mi función pulmonar cuando estoy en un momento hormonal. Clínicamente hablando, esto no se atendía, por ejemplo, cuando estamos toda la noche con oxígeno y estamos desmayados por la diabetes. ¿O qué pasa si califico para usar moduladores, pero no los puedo tolerar debido a cuestiones de salud mental, ansiedad o depresión? O si no estoy produciendo suficiente flema, ¿cómo detectar la infección y tratarla de forma apropiada sin la resistencia respiratoria? Todas estas preguntas y más se respondieron en el NACFC, en esta conferencia. El día de hoy nuestra labor es tomar toda esta información y comprimirla en partes muy validantes e inspiradoras que todos necesitamos para que la fibrosis quística se pueda curar. Con esto dicho, tenemos algunas reglas para el webinar del día de hoy. Vamos a ponerlas en pantalla. Comenzamos con algunas logísticas, temas logísticos. El evento se está grabando y se va a publicar en YouTube. Para quienes estén viendo el webinar el día de hoy, van a recibir un enlace un correo con el enlace a esa grabación. Van a recibir esto para quienes no se hayan podido conectar ahora. Para encender y activar la interpretación simultánea al español, pueden hacer clic en el botón de interpretación simultánea que se encuentra en el menú de Zoom. En la parte de abajo, la barra de herramientas, van a ver un icono. Es como un globo terráqueo que pueden ver en la parte de abajo. Verán también referencias a NACFC presentaciones en algunas diapositivas donde pueden aprender más sobre el tema que se está presentando. Si, por ejemplo, estamos hablando sobre terapias genéticas y ustedes quieren aprender más, pueden hacer clic allí, me encanta, y ahí encontrarán mucha información. Tendremos tiempo al final para preguntas y respuestas en vivo, así que escríbanlas, por favor, en el momento que quieran. Y responderemos junto con nuestros maravillosos médicos al final la mayor cantidad de preguntas posibles. Desafortunadamente, no será posible responder preguntas en español durante el webinar, pero si las envían por correo a research@cff.org, podemos enviarles una respuesta en español. Vamos a poner el correo en el chat, por favor. Si utilizan el chat del evento, lo pueden cambiar el menú a todos los panelistas y asistentes para que todos podamos ver el chat así como lo hizo Jen. Por default viene asignado a solo panelistas y lo que queremos es que todo el mundo pueda ver lo que ustedes nos cuenten. Hablemos un poco sobre la agenda del webinar el día de hoy. Nuestro primer presentador nos va a hablar sobre las actualizaciones más recientes sobre los moduladores, terapias genéticas, infecciones y
salud reproductiva y sexual. Nuestro segundo presentador nos hablará sobre investigación de salud mental, uso de cannabis, sueño, equidad de la salud, así como cuidado de trasplantes. Luego tendremos tiempo para preguntas, como ya dijimos. Es momento de presentarles a nuestro primer presentador, doctora Tracy Kersmensky, neumóloga pediátrica e investigador de servicios de salud en el Hospital Infantil UPMC de Pittsburgh, profesora adjunta de la Universidad de Pittsburgh en su Facultad de Medicina, Departamento de Pediatría y División de Medicina Adolescente y de Adultos Jóvenes. Sus investigaciones más recientes incluyen mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas con fibrosis quística. Hola, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, Nicole. Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a compartir mi pantalla. Espero poder hacer esto sin problemas. ¿Alcanzan a ver todo la vista de presentación? Veamos. Veamos. Solo quiero asegurarme que lo ven bien. Muy bien. ¿Ya pueden ver mi pantalla, Nicole? Te veo a ti y veo la presentación. Adelante. Muy bien. Pues hola y gracias a todos por esa introducción tan generosa, Nicole. Muchas gracias. Conflictos de interés. Tengo financiamiento de la Fundación CF, así como del Instituto Nacional de Salud, así como también algunas cuotas de consultoría de CFF. Tenemos el tiempo muy limitado, pero aquí tenemos una panorámica general de lo que Ana y yo vamos a cubrir. Yo voy a hablar de la primera parte de esta lista y Ana va a contarnos la segunda parte. Las sesiones del simposio de la conferencia las pueden encontrar en YouTube, donde pueden encontrar la grabación completa, así como información adicional. Y como dijo Nicole, por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat conforme vamos avanzando. Y quería comenzar introduciendo lo que va a ser el plan para la terapia de la fibrosis quística. Con la fibrosis quística, todo comienza con un defecto genético, lo cual genera una proteína anómala, así como un canal de cloruro disfuncional o faltante. Perdón, te quiero eh, interrumpir un poco porque podemos ver tus notas. Eso pensé, una disculpa. Creo que ya así funciona. Eso, así estaba bien. Puedes comenzar desde un principio en vista de presentador. Pero entonces no voy a poder ver mis notas. Una disculpa. ¿Qué pueden ver ahora? En este momento vemos las notas. Aquí solamente vemos completo la presentación. Una disculpa. Por favor, un segundo. ¿Funciona ahora? ¿No? ¿Estás compartiendo la pantalla completa o solo la presentación? Quizá puedas entonces compartirnos solamente las diapositivas. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Todavía ven todo? Sí, vemos las notas y todo.
Bueno, entonces tendré que hacerlo sin notas porque no quiero que vean las notas. Voy a, voy a cerrarlo y abrirlo una vez más. A ver si también Alisu está ofreciendo a compartir ella la presentación para que tú puedas ver las notas y ellos y la gente pueda ver todo lo demás. Bueno, por último, ¿cómo lo ven así? Vemos las notas aún. Entonces podemos hacer eso, por favor. Ali, puedes compartir la versión más reciente y así yo puedo ver mis notas al mismo tiempo. Creo que eso funcionará mejor. Sí, no hay ningún problema. En un momento más me indicas dónde avanzar. Qué amables todos en el chat. Es que ver las notas no es la mejor experiencia. Bueno, vamos entonces a hablar sobre el panorama general o el resumen, digamos. Un segundo nada más. Permítanme. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Como mencioné o como estaba intentando decirles, este va a ser nuestro mapa al día de hoy. Todo comienza con un defecto genético que nos lleva a una proteína CTFR anómala y un canal de cloruro disfuncional o que falta. Sin ese canal se da un círculo vicioso en los pulmones de infección, inflamación y acumulación de mucosa que lleva a la enfermedad avanzada. Hablando de terapias para la fibrosis quística, podemos romper esta ruta en diferentes puntos. Siguiente diapositiva. Lo primero es solucionar esa proteína CFTR y restaurar los canales de cloruro funcionales mediante moduladores de CF. Quiero comenzar con una actualización de NACFC sobre la terapia de moduladores. Como quizá muchos sepan, la terapia con moduladores está aprobada actualmente para 94% de las pacientes con fibrosis quística en los Estados Unidos. 94 no es el 100%, así que es esencial que podamos ofrecer opciones adicionales para aquellas personas que no sean elegibles para moduladores, sobre todo para aquellas personas que no puedan tolerar los moduladores y para aquellos que solo tengan un efecto modesto clínico. Ana va a hablarnos más un poco sobre aquellas personas que no pueden tolerar los moduladores, incluyendo los efectos de salud mental, más adelante en esta presentación. También quisiera resaltar que esto afecta de forma desproporcionadamente a ciertas personas, ya que 30% de las personas que no son candidatos se clasifican como personas de color, negras e indígenas. Siguiente. Primero quiero hablar sobre expandir el acceso a la terapia de moduladores de alta eficacia para más mutaciones. El primer estudio que quiero resaltar es un ensayo de ETI o Trikafta, como lo vemos aquí en pantalla, para personas que presentan una mutación del N1303K. ¿Y qué es el N1303K? Similar, por cierto, esto es una mutación de clase 2. Las personas con esta mutación actualmente no son candidatas para la terapia ETI. En el estudio, el doctor Solomon y sus colegas realizaron un estudio prospectivo de etiqueta abierta de dos centros donde inscribieron a 20 personas con esta mutación y otras mutaciones funcionales mínimas que actualmente no eran candidatos para la terapia con ETI, personas desde 12 años en adelante y les dieron una terapia de ETI por 28 días y después un periodo de lavado de 28 días. Fueron sus propios controles. Siguiente diapositiva. Eh, se- lo que pensaron era que el ETI iba a lograr restaurar la suficiencia de la función, reduciendo su canal de cloruro y mejorando los resultados clínicos después de 28 días. Pero los hallazgos que indicaron. Entre los 20 sujetos no se encontró un cambio en el cloruro
absoluto, pero sí se vio un aumento y una mejora importante en la función pulmonar, la calidad de vida y el peso. Y la razón de que esto es importante es que este tipo de ensayo muestra una gran viabilidad para la prueba de este tipo de fármacos en personas con variantes poco frecuentes. También es un modelo para referidos de investigación, ya que muchos participantes tuvieron que ir a UAB para lograr este ensayo. Los resultados además llevaron a que la mayoría de los participantes tuvieran acceso al medicamento, así como que se les reembolsara en los Estados Unidos. El segundo estudio evalúa cómo las terapias estándar trabajan junto con los moduladores actuales. El ensayo Simplify estudió si al detener la salina hipertónica o el Donase alfa es seguro para personas con fibrosis quística con ETI. En el estudio, en un periodo de 6 semanas, encontraron con que detener algunos de estos medicamentos no resultó en diferencias significativas en la función pulmonar en participantes con una función bien preservada. En el subestudio, los investigadores revisaron el impacto de la eliminación de la mucosa del pulmón. Y si vemos aquí, esto es de nuevo este círculo vicioso de inflamación e infección que ocurre en la fibrosis quística. La eliminación de la mucosa refleja cómo sale y funcionan estos mecanismos que si se convierten en anormales al momento de detener cualquiera de estos fármacos, esto puede ser una señal de alerta. Los hallazgos de este estudio nos indican con 34 personas en el subestudio. Primero les muestro información sobre las personas que tuvieron la terapia salina. En estas gráficas podemos ver que la eliminación mucociliar está en el eje de las YES. Y de los grupos, los que descontinuaron y los que continuaron con la solución salina hipertónica están en la parte X, en el eje inferior de la gráfica. Y los resultados muestran una eliminación mucociliar sin diferencia entre aquellos grupos que continuaron o descontinuaron la solución salina hipertónica. Pero, ¿qué pasa con el Dornas alfa? ¿Qué pasa al momento de detener esta terapia? Aquí vemos que aquellas personas que detuvieron esta terapia tuvieron una mejora importante de la eliminación mucociliar. Aquí podemos ver un promedio de 6%, que es un cambio clínicamente significativo. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que detener la solución salina o DA durante la terapia con ETI no da como resultado un empeoramiento de la eliminación mucociliar a lo largo de 6 semanas en personas con función pulmonar preservada con fibrosis quística, además de que se dio una mejora significativa de la eliminación mucociliar en aquellos que detuvieron el medicamento con DA. Es un estudio con más de 34 personas, incluyendo aquellas con funciones peores de pulmonares, con un seguimiento más largo. Como neumóloga, cuando veo estos resultados, puedo considerar eh, asesorar a mis pacientes y dejar de prescribir el DA en pacientes con ET y con función pulmonar preservada. Debemos volver a probar nuestras terapias estándar en personas con moduladores de alta efectividad. Volviendo ahora al plan, les quiero dar una actualización sobre terapias genéticas. Las terapias genéticas son estrategias que permitirán que logremos la restauración de CFTR para todas las personas con fibrosis quística sin importar su mutación y en algún momento llegar a la cura. Para revisar a qué me refiero cuando hablamos de terapias genéticas, imaginémonos que CFTR es como un auto. El auto es la proteína CFTR y los problemas del auto son las mutaciones de CFTR. Así que avanzando un paso más allá con esta analogía, es posible dividir las terapias genéticas en dos grupos generales, adición genética y edición genética. Con la adición genética, los investigadores están explorando estrategias para ofrecer una corrección ya sea del ARN mensajero, el ARN mitocondrial o el ADN, proporcionando una instrucción de corrección genética. Ambos enfoques, tanto la terapia de ARN mitocondrial como genética, restauran la proteína CFTR sin importar la mutación, y ambos requieren una redosificación, pero en ambos enfoques tenemos un auto distinto, como vemos aquí, un auto rentado o uno nuevo. Con la edición genética, que es el último panel, estamos reparando el auto.
La edición con enzimas permanentemente reparan el gen CFTR. La doctora Thompson, una científica de enfermedad pulmonar de células ciformes, resaltó que hay una aplicación de la terapia genética en muchos padecimientos que se encuentran en etapas tempranas, ya sea de estudios clínicos o de fase uno de seguridad. En esta gráfica se ve el panorama. Véanlo como si fuera un blanco de tiro al blanco. Alrededor vemos aquellos medicamentos o terapias en las etapas más preliminares. Al centro encontramos aquellas que ya están a la venta y están siendo usadas por pacientes. Lo que queremos es que todos lleguen al centro para todos los pacientes con FC. La doctora demostró que con datos increíbles de edición genética para personas con enfermedad durante la plenaria uno. Vean, por favor, la plenaria uno. El doctor McRae también en la plenaria uno resaltó cómo podemos aprovechar el conocimiento de diferentes enfermedades para la terapia genética. Lo ve tanto con adición como edición genética. Haciendo clic aquí podemos ver que la edición genética utilizando un vector de virus lenti puede restaurar la función de CFTR en un modelo CFP y que esa corrección persiste con el tiempo. Y se planea un ensayo clínico para 2024. También demostró que el ensayo 4DMT de edición de genética, con algunos resultados preliminares de este trabajo, muestra algunos resultados de un ensayo que está en este momento en curso. Hacemos clic de nuevo. Él nos habla de que la edición basada en péptidos corrige las mutaciones de clase uno y restaura las funciones del CFTR en las células de las vías respiratorias humanas. Son resultados que se deben analizar y traducir en ensayos clínicos en personas. En otro simposio más, la terapia de edición genética utiliza algo que se llama nanopartículas lípidas que se aplican en aerosol en los pulmones. Ofrecer genes de esta forma también es efectiva en el modelo de CF con animales y están haciendo pruebas de seguridad en humanos en un estudio de fase uno, con más información por venir. Ahora quiero resaltar que en uno de los simposios escuchamos del director de ciencias, el doctor Chuba Krem, quien, para empezar, dice que los genes humanos están hechos de partes de codificación y las no codificación, los exones y los centrones, y que esta división elimina los intrones y los exones empiezan a generar ARN mitocondrial para generar proteína. Cuando esta división no sale bien, si hacemos clic aquí podemos ver que esto es lo que ocurre en las mutaciones de clase 5. Se trata de mutaciones en esta división que tienen un impacto en unas 4,000 personas con fibrosis quística en los Estados Unidos y Europa. El doctor Karim también mostró datos que describen los ASOs o nucleótidos, que son secuencias pequeñas de ARN que pueden solucionar esta situación de la división. Además de que agrega que se está llevando a cabo en Splicens un ensayo clínico con una de estas terapias en personas con fibrosis quística con una mutación de clase 5. También compartió que se están haciendo pruebas en los ASOs en personas con mutaciones de clase 1 también, por lo que es muy interesante escuchar esta tecnología y sería buena idea que estemos al pendiente. Ahora volvamos al mapa y nos enfoquemos en las actualizaciones sobre tratamiento de infecciones en fibrosis quística. En la plenaria 2, los doctores Natalie West y Luke Hoffman proporcionaron una actualización donde resaltaron que la prevalencia de las infecciones en fibrosis quística han aumentado en los últimos 20 años. Como podemos ver, la pandemia, así como el uso de moduladores de alta efectividad, han tenido un impacto importante sobre esto. También resaltan que las infecciones y tratamientos son de alta prioridad para personas con fibrosis quística y esto se demuestra en un estudio de James Lind Alliance de apenas el último año. Un problema importante, y lo digo entre comillas, es que la atención de las infecciones se basó sobre todo en la prueba del esputo producido por los pacientes para encontrar cuáles son los microorganismos y su sensibilidad a los antibióticos, pero las personas ya no están produciendo tanto esputo. Así que el doctor Hoffman resalta
las diferentes técnicas en el desarrollo de biomarcadores del aliento para buscar aquellos microorganismos que podrían encontrarse en los pulmones, así como en el uso de ADN libre de células que detecta marcadores virales de fibrosis quística en la sangre. El doctor West además está aquí describiendo el trabajo del programa STOP, que busca encontrar y mejor entender la longitud, ubicación y componentes de tratamientos de exacerbaciones pulmonares. Ella comparte los resultados de los ensayos STOP observación y STOP 2 y también nos habla de que los siguientes pasos del programa tienen que ver con comunidades. También describió el programa 360, que es una plataforma y un diseño de estudio que se espera que se funja como un protocolo al que se puedan hacer múltiples preguntas y se puede utilizar en diferentes ensayos clínicos, de los cuales la primera pregunta es: ¿cuántos antibióticos se necesitan para tratar una infección con Pseudomonas durante una exacerbación pulmonar? En este momento, este ensayo se encuentra buscando pacientes. Describió también estudios futuros que van a analizar antibióticos en casa, contra hospitalarios, contra intravenosos para el tratamiento de exacerbaciones pulmonares en personas con fibrosis quística. Y por último, ella destaca el ensayo STOP, de ensayo clínico, que analiza si podríamos evitar los antibióticos y mejor utilizar otro tipo de enfoques en pacientes pediátricos. Y el piloto muestra que este tipo de estudio es viable. Se está ahora entonces planeando un estudio de más alto nivel. Y ahora, para cerrar esta parte, quisiera decir de nuevo que hablamos mucho sobre los pulmones, pero la fibrosis quística afecta a todo el cuerpo. No tengo tiempo de hablarles de todos los avances en todos los campos, pero en el chat vamos a poner algunas recomendaciones sobre otros sistemas en esta figura, pero también quiero hablar un poco sobre la salud reproductiva y sexual y su impacto. Hubo 4 sesiones en la conferencia NACFC sobre salud reproductiva y sexual y voy a destacar algunos de los resultados aquí. La primera sección de la que voy a hablar se llamó Boys to Men, o de niños a hombres, y se enfoca en diferentes preocupaciones actuales de salud reproductiva y sexual masculina. Aquí resaltar que el hipogonadismo o la baja testosterona afecta a algunos varones con fibrosis quística, pero ¿cuántas personas se ven afectadas realmente? Es una cifra que se desconoce. Se compartieron datos de un estudio unicéntrico con 129 varones con fibrosis quística que demostró que el 42% nunca habían realizado una medición de testosterona, pero entre los 67 que sí, 1 de cada 5 clínicamente presentó baja testosterona. Se requiere más trabajo multicéntrico para entender mejor la prevalencia de la testosterona baja en la fibrosis quística. La segunda conversación de esta sesión se enfocó en el hecho de que los estudios en registros de cáncer han demostrado una mayor prevalencia del cáncer testicular en la población de fibrosis quística, con necesidad de más investigación en esta área, pero presentaron varios casos. La necesidad de una alta evaluación y la educación en este tema se enfatizó. A continuación, Olivia Stransky presentó datos de una encuesta de 8 centros en varones con fibrosis quística de 15 años de edad y mayores. Entre los datos de 365 participantes que se presentaron, se demostró que el conocimiento de la salud sexual y reproductiva, incluyendo la fertilidad, era menor a la óptima y que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo las pruebas de salud, fueron muy bajas, lo cual es muy importante porque la gran mayoría de los varones consideran que su proveedor de fibrosis quística es el principal proveedor de salud y la mitad no tiene un proveedor de salud primaria fuera de su equipo de fibrosis quística. Las últimas 2 presentaciones resaltaron algunas áreas de investigación futura, donde el doctor Woods de UAB compartió una investigación sobre una intervención de educación para la preservación de la fertilidad. Y hablando de investigación, creo que si nos interesa que se escuche su voz sobre este tema en particular, por favor, escaneen este código QR, accedan a este sitio web mediante Community Voice para conectarse con diferentes oportunidades de investigación que podrán ayudar a cambiar las prioridades desde el punto de vista de salud sexual reproductiva en hombres con la fibrosis quística. Ahora, con el uso de moduladores, estamos viendo un aumento de nacimientos entre personas de la comunidad. Un estudio de las doctoras Raksha Jain
y Jen Taylor presentaron resultados provisionales con cuestiones fetales y resultados fetales. 206 participantes de más de 41 centros se han inscrito hasta ahora y ya ha habido 102 nacimientos con vida hasta ahora. La mayoría de los participantes continúan todavía tomando moduladores CFTR a lo largo de casi todo su embarazo. Es muy pronto para generar conclusiones aún, pero se tienen algunas tendencias ya resaltadas en la conferencia. En la siguiente diapositiva, veremos que la función pulmonar probada mediante el FEV1 se mantiene durante el embarazo, pero durante los meses del posparto se ve una reducción. Tenemos un aumento adecuado del peso durante el embarazo que se mantiene postparto. La calidad de vida se reduce en el tercer trimestre del embarazo. Las puntuaciones de depresión y de ansiedad se encontraron bajas a lo largo de todo el embarazo y los nacimientos prematuros son más altos, así como que las tasas de aborto espontáneo son menores que en la población general de los Estados Unidos. Se trata de resultados que se encuentran todavía en curso, así que podemos esperar más información pronto. Analizando más allá del embarazo y la paternidad, los resultados del estudio ECF de Hope que comenzaron este año, financiados por NIH y la Fundación CFF, busca determinar el impacto en la salud de la paternidad y maternidad en pacientes con fibrosis quística con ese tipo de medicamentos. Así que esperen resultados futuros en las siguientes conferencias. El siguiente proyecto del que quiero hablar es el proyecto Pride CF, financiado por la Fundación CF, y su objetivo es explorar cómo se da esta relación entre la fibrosis quística y la identificación como una minoría sexual o de género. Cualquier persona de la comunidad LGBTQ y más con FC en los Estados Unidos puede participar. Si les interesa ser parte de este trabajo innovador, pueden hacer clic en este sitio web para encontrar más información sobre una oportunidad de investigación actual para poder mapear lo que se necesita para mejorar el cuidado de esta población. Por último, quiero resaltar que esta fue una actualización un poco larga porque me estaba costando trabajo, pero quiero decir que muchos de estos pacientes son parte del grupo de trabajo patrocinado por la Fundación CF. Este grupo tiene miembros que son pacientes con fibrosis quística y tienen seres queridos con fibrosis quística que están dando las perspectivas más importantes para el trabajo futuro. La investigación del futuro de salud reproductiva de investigación y de la Fundación CF está trabajando mucho y sé que habrá mucho más por venir en el futuro, pero por ahora quiero cederle la palabra a Ana mientras les doy las gracias a ustedes. No sé, Nicole, ¿alguna cosa que agregar antes de empezar con mi sección? De lo contrario, ¿me escuchas, Ana? Sí, una disculpa, creo que mi máquina se emocionó con todos los comandos de voz y después ya no me dejó seguir. Pero sí, en efecto, me gustaría primero presentarte, doctora Ana Georgopoulos, quien es nuestra segunda presentadora el día de hoy, psiquiatra, consultora del Hospital General de Massachusetts, el Centro de Fibrosis Quística y profesora adjunta de psiquiatría en la Universidad Médica de Harvard. Has jugado un papel importantísimo en el desarrollo y la implementación de las guías internacionales de evaluación y tratamiento de depresión y ansiedad en pacientes con CF y sus cuidadores y las guías de cuidado paliativo de la Fundación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Intentaré ahora compartir mi pantalla. Bien, espero que se alcance a ver. Gracias a Nicole y gracias a Tracy por darnos este recorrido de tantísima información. Es siempre muy emocionante
el poder acudir a las reuniones de la NACFC 2000 y toda la información. Aquí vemos mis conflictos de interés, también vemos algunas de las cosas que quisiera resaltar el día de hoy, poder hablarles sobre la plenaria de salud mental, que fue muy emocionante, moduladores de CFTR y la salud mental, otros padecimientos como problemas cognitivos de atención, el uso de cannabis, el sueño, así como trasplantes pulmonares y salud o la equidad en la salud. Algo de lo más emocionante, como mencionaba, para mí este año fue la tercera plenaria que se trató de salud mental por segunda vez en la historia de la Conferencia Norteamericana de Fibrosis Quística NACF. La doctora Beth Smith habló sobre la atención y todo el avance que se ha tenido en la integración de la salud mental en los equipos de atención. Yo hablé sobre la investigación y dónde nos encontramos actualmente y hacia dónde nos dirigimos, incluyendo la formación de un grupo similar a lo que Tracy describió del grupo de salud sexual y reproductiva. Nosotros tenemos un grupo que se llama PRIME, priorizar la investigación en salud mental, que va a enfocarse en el avance de la investigación de salud mental en pacientes con fibrosis quística en el futuro, avanzando, trabajando en la investigación, apoyando los equipos de atención. Y la tercera parte de la plenaria fue Shayna Blair, trabajadora social de uno de los centros, que habló sobre el bienestar también y el cuidado del equipo de atención de fibrosis quística, lo cual es importante también porque necesitamos estar bien para poder dar la mejor atención posible a la comunidad de fibrosis quística. Algo de lo que yo logré impartir durante la tercera plenaria fue el plan fantástico de intervenciones específicas para fibrosis quística, para depresión y ansiedad. Tal como tenemos un plan para todos los otros tratamientos de fibrosis quística, tenemos uno para intervenciones de salud mental, sobre todo para efectos de depresión y ansiedad, de los cuales algunos se relacionan con la salud en adultos, otros tantos tienen que ver con adultos jóvenes, adolescentes o familias, mientras que otras intervenciones son de formato grupal. No podemos hablar sobre absolutamente todos estos programas que tenemos en los planes, pero sí quería destacar un par de estos porque hubo dos en lo particular que presentaron resultados muy importantes en ensayos aleatorizados, ensayos clínicos grandes que analizan la manera en que estos programas funcionan. Y estos dos programas que voy a destacar, uno de ellos se basa en la terapia cognitiva conductual y la otra se basa en la terapia de aceptación y compromiso. Ambos son terapias basadas en evidencia, con mucha evidencia para respaldarlo, para demostrando una alta efectividad en el tratamiento y la prevención de la ansiedad y de la depresión. La diferencia entre intervenciones es que se han modificado para pacientes con fibrosis quística para que sean relevantes para las necesidades de esta comunidad. CFCBT es un proyecto del que yo he sido parte. Deborah Friedman presentó esto en el programa de investigación psicosocial. Lo que hicimos fue que se aleatorizó a 60 personas que tenían síntomas leves de depresión y ansiedad, pero sin síntomas moderados ni severos en ese momento, para que comenzaran con la terapia de inmediato o esperaran 3 meses antes de comenzar la terapia, agregándola a cualquier atención normal de su centro de fibrosis quística. Nos encontramos con que hubo una mejora en los síntomas de depresión. Sin embargo, no hubo diferencia en ese periodo de tiempo mismo en cuanto a ansiedad, lo cual es un hallazgo interesante. Quizás se deba a que esto ocurrió en gran medida durante la pandemia, por lo que el estudio de ansiedad en ese momento quizá no era tan pertinente. Y estos estudios, digamos, recordemos que los síntomas comienzan a un nivel leve y no encontramos un empeoramiento importante de los síntomas. Uno de los hallazgos importantes fue sobre la autoeficacia de las técnicas para lidiar. La idea de que es posible tener algún tipo de autocontrol sobre las situaciones. Hay una escala que se llama la escala de autoeficacia que se desarrolló para este ensayo en particular,
donde encontramos una gran mejora en las 5 escalas para aquellas personas que tuvieron la posibilidad de agregar el tratamiento CFCBT a su atención actual, con técnicas de relajación, estrategias de aceptación, pensamiento adaptativo, gestión del estrés, así como el autocuidado. Aquí vemos el ensayo clínico que mencioné anteriormente. Es un estudio de multicéntrico, aleatorizado, con terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia relacionada con la terapia cognitiva conductual, incluyendo a 134 adultos con fibrosis quística con ansiedad y depresión elevada. El ensayo CFCBT se realizó como un estudio de prevención y se aleatorizaron para ya sea la intervención o la psicoterapia de soporte, una terapia que ayuda a apoyar a las personas en su avance con cualquier problema que puedan tener. Se analizó los resultados inmediatos y después de 3 meses. Se generó una medición de funcionamiento psicológico que incluía distintos aspectos y se observó que la función psicológica y su medición mejoró tanto para personas que tuvieron el tratamiento de fibrosis quística como aquellos que tuvieron la terapia de apoyo, psicoterapia, teniendo mejores resultados en esta segunda. Y los componentes de esta medición compuesta, aquellos componentes que hicieron una mayor diferencia fueron un cambio en la función cognitiva, es decir, qué tan probable es que nos quedemos con pensamientos no sanos, y también un cambio en la aceptación y la acción comprometida, entendiendo que las cosas son así y que vamos a avanzar hacia generar mejores valores y objetivos. Ambos grupos demostraron reducciones en la depresión, pero no tanto así en la ansiedad. A continuación, les quiero hablar sobre este estudio que se conoce como WellMe, de lo cual voy a presentar algunos datos relacionados con la salud mental. Es parte de un estudio más amplio, codiseñado con pacientes con fibrosis quística, así como investigadores y personal clínico, y la Fundación CIEF ha sido parte importante de este estudio también. Como parte de este gran estudio, 900 participantes respondieron, tanto adultos, pacientes como padres de pacientes menores, de los cuales 571 estaban eh, tomando una terapia de ETI o Trikafta, como le llamaba Tracy. Una de las preguntas que hicimos fue si ellos o sus hijos habían experimentado cambios en las siguientes áreas desde que comenzaron a tomar el modulador. Aquí vemos un resumen de las preguntas. En azul vemos personas que pensaron que las cosas van mejor, en rojo o rosa van mejor, y en general la gente respondió que su calidad de vida general había mejorado, así como su salud desde que habían iniciado con la administración del modulador, en este caso el Trikafta. Pero hablando de las preguntas de salud mental, las cosas cambian un poco. En respuesta a las mismas preguntas, si han experimentado cambios, vemos un aumento de la ansiedad, irritación, irritabilidad, capacidad de pensar claramente, como encontrar las palabras o memoria o concentración, depresión, dificultad para dormir. La gente tenía más probabilidad de decir que las cosas empeoraron después de comenzar con el medicamento. ¿Y por qué puede que esto sea? La realidad es que esto es complejo. Y este es de hecho un esquema que muestra las maneras en que las cosas podrían estar interrelacionadas, y algunas de las razones por las que vemos estos cambios, consideramos uno de ellos puede ser, y esto puede variar dependiendo de la persona, no son excluyentes, se puede tener más de una. Una de ellas es que puede ser una coincidencia o una reacción a la pandemia de COVID o alguna otra circunstancia en la vida de los pacientes, o el impacto psicológico de comenzar a administrarse un modulador esperando algún tipo de resultado, y si esto no llega, esto puede causar alguna sensación, pero aun cuando las cosas van bien, un cambio positivo puede causar estrés. Y esto puede hacer un cambio en la forma que nos sentimos sobre nosotros mismos, nuestra autoimagen, etcétera. Es decir, puede haber un impacto psicológico. También puede haber interacciones medicamentosas con cambios en los niveles de otros medicamentos que podrían estar afectando la salud mental. Y a la vez tenemos razón para pensar que podría haber impacto directo en el cerebro, ya sea a través de
partes de el enlace del modulador con diferentes neurotransmisores en el cerebro o por el cambio del equilibrio de cloruro en el cerebro, lo cual también puede afectar la salud mental. Todavía hay mucha más investigación por llevar a cabo, pero ese es uno de los elementos en los que Prime se está enfocando, en priorizar la investigación y la salud mental. Para hablar un poco más sobre lo que vemos aquí, la cuestión cognitiva o el pensamiento, esto es un estudio muy interesante que la doctora Lisa Sher compartió en el simposio sobre el ADHD y la función ejecutiva de Helen Chadwick y sus colegas del año pasado, comparando a aquellas personas con fibrosis quística y sin, así como aquellos con diabetes relacionada con la fibrosis y no. Y el estudio encuentra algunos cambios sutiles en el pensamiento cognitivo, la memoria espacial y verbal, la flexibilidad cognitiva y un 20% de reducción en la velocidad de procesamiento en aquellas personas con fibrosis contra las que no. Analizando también la diabetes, vemos una reducción aún mayor de de la velocidad de procesamiento y de la función ejecutiva como planeación, ejecución, etcétera. Otro factor que puede que esté contribuyendo. También la doctora Sher resalta una publicación de Brianna Ragland sobre ser una persona con fibrosis quística, así como trastorno de eh, déficit de atención y hiperactividad. Habla sobre cómo le cuesta trabajo organizarse, gestionar el tiempo y cómo requiere de terapia regular. Para ella es difícil crear una rutina estructurada y es como si se le olvidara que tiene fibrosis quística y no pudiera llevar a cabo sus tratamientos. El déficit de atención puede afectar a personas en general, pero con la fibrosis quística puede tener algún impacto aún mayor. Otro simposio muy interesante resumió la investigación sobre el uso de cannabis. Aquí tenemos a Sarah Fushi, quien nos habla sobre el uso sobre todo del CBD. El cannabis o la marihuana, hay distintos tipos de la planta. Aquí vemos distintas facetas de este. El CBD no contiene los efectos psicoactivos, es decir, que no transforma la forma en que nos sentimos, además de que es legal, mientras que el THC es la parte que se utiliza para hacer un cambio en el estado de ánimo, la parte que es legal en algunos estados ya, pero a nivel federal aún no lo es. El enfoque de esta charla fue sobre el CBD. Una de las razones por las que es importante es porque hay muchas razones por las que la gente utiliza cannabis de forma recreativa o para ayudarles a dormir o con la ansiedad o el apetito, etcétera. Pero si bien es un componente natural, es una droga. Hay unos 400 diferentes componentes que se encuentran en la planta del cannabis. El CBD se conoce como que aumenta el nivel de otros fármacos en el organismo, lo cual es importante en pacientes trasplantados, por ejemplo, que quizá terminen por recibir niveles muy altos o tóxicos de algún medicamento, o personas con hemorragias o problemas de coagulación que están tomando warfarina, por ejemplo. Podría también tener un impacto en los niveles de trifacta. Y como Trikafta puede afectar el hígado y el CBD puede afectar el hígado también durante algunos estudios, al usarlos juntos es posible que esto tenga un efecto agregado en el problema hepático. Es importante hablar con su equipo si estamos usando cannabis o pensando en usar cannabis o CBD. Es muy importante que lo hablen con su equipo para asegurar que esto se haga de manera segura. Este estudio se enfoca en la manera en que algunas pacientes con fibrosis quística se les pregunta si hablarían con su equipo sobre el cannabis si estuvieran usándolo, si, y en su mayoría la gente se sentía lo suficientemente cómoda de hablar sobre el tema, pero sabemos que los médicos no siempre se sienten cómodos preguntando. Estos son datos sin publicar de la doctora que deberán publicarse pronto. Este es el doctor Dejané, doctor Dejané. Y ahora quería hablarles un poco también sobre otro factor que puede tener un impacto sobre la manera en que pensamos y nos sentimos, que es el sueño. Se dio un taller muy interesante sobre los estudios realizados en el sueño en pacientes con fibrosis quística, también relacionado con aquellos pacientes en tratamiento de Trikafta.
Este estudio analiza aquellos pacientes donde se había estudiado sus niveles de oxígeno nocturnos antes y después de comenzar con la terapia Trikafta. Lo que vemos aquí es que antes del comienzo de la terapia, estamos hablando de 800 y tantos minutos con niveles de oxígeno por debajo de 88%, y después de comenzar Trikafta solamente 38 minutos en general, en total. Una diferencia muy grande en la oxigenación nocturna. Se encontró que de aquellas personas con enfermedad avanzada pulmonar que usaban terapia de oxígeno por las noches, 2/3 de estos, de hecho, estaban calificados para descontinuar ya el oxígeno nocturno, mientras que solo unos pocos no calificaron para descontinuarlo. Es como con cualquier otro tratamiento, analizar si es posible detenerlo o no. El oxígeno nocturno es otro de estos factores que se puede reevaluar para determinar si se requiere aún o no. Hablando de personas con enfermedad avanzada, así como de trasplantes pulmonares, se dieron varios talleres y simposios que se enfocaron en este sentido, donde Joe Pelusky resalta algunas guías nuevas relacionadas con los modelos de trasplante o de cuidado y atención para pacientes trasplantados de pulmón. La sobrevida media, la mitad de las personas con trasplante han sobrevivido más de 10 años. Hay un rango de tan solo algunas semanas a más de 30 semanas en estos pacientes. Las razones principales es un rechazo del órgano, infección, cáncer y enfermedad pulmonar y renal. Pero podríamos estar teniendo mejores resultados si todavía hay algunas brechas en el cuidado post-trasplante. Muchas personas, por ejemplo, perdieron algún seguimiento. Después del trasplante se pierde el rastro del paciente, y esto depende de si el paciente permanece en contacto con el centro o no después de un trasplante. Y por falta de atención coordinada y de educación más integral sobre todo lo que los pacientes pueden hacer después del trasplante, los pacientes pueden morir de una complicación que pudo haber sido evitada. Los modelos de atención que resalta aquí el doctor Pelusky, sin importar cuál se use, siempre que haya un modelo y alguien esté a cargo. Puede tratarse de un modelo compartido donde el equipo de trasplante está ofreciendo atención para todos los temas relacionados con el trasplante y el pulmón, mientras que el programa de fibrosis quística se encarga de proporcionar atención para todo lo demás. Otro de los modelos es uno en el que el equipo de CF ya no es parte de nada después del trasplante, pero el programa de trasplante sí coordina la atención y vincula a algún otro especialista o médico de atención primaria conforme esto se requiera. Y por último, este es un diagrama complejo y la razón por la que lo muestro es para resaltar las cosas interesantes que están sucediendo en el ámbito de la equidad de salud y la fibrosis quística. Una tabla que Gabriel Oates mostró en alguna de sus sesiones de equidad de salud que se llevaron a cabo. Y existen una gama de razones por las que la gente puede encontrarse en riesgo de resultados de salud que no son tan deseables como esperarían. Problemas financieros, de acceso a la educación o a la atención médica, problemas en su entorno eh, físico, problemas sociales, de los cuales la fibrosis quística va a crear complicaciones adicionales y complejidades para algunas de estas personas. Esto se traduce en general en estrategias de política que podemos aprovechar, tanto para personas en la población general que están presentando disparidades en distintas áreas que podrían tener un impacto en su salud, pero también y específicamente para aquellos pacientes con fibrosis quística. Asegurarse que la seguridad social entienda el padecimiento bien, que existan programas para prestar asistencia a aquellas personas con inseguridad alimentaria o aquellas personas que requieran algún tipo de asistencia específica de planeación financiera cuando son pacientes de fibrosis quística o problemas escolares debido a la enfermedad. El impacto, por ejemplo, del tabaco y también de los fumadores pasivos, etcétera. La CF Foundation está trabajando mucho en incidencia en estas áreas, pero hay mucho más trabajo por hacer. Ahora voy a detener mi presentación
Hola, una disculpa. mi- Queremos respetar el tiempo de todos, así que asegurarme que veamos algunas preguntas. Por favor, pongamos el correo del CFF en el chat por si acaso hay una pregunta que no podamos responder. Quisiera asegurar que haya manera de contactarnos para que podamos responder todas las preguntas para todos. Ya que estamos aquí, algunas preguntas en vivo. La primera es, las personas con los pacientes que hayan iniciado con moduladores como Trikafta cuando sean jóvenes, ¿recuperan su fertilidad? Vamos con Tracy. Excelente pregunta. Voy a dividirla por sexo, hablando primero sobre mujeres y pacientes femeninas y después masculinos. En pacientes masculinos es un tanto más directo. Un paciente masculino, 98% de los pacientes nacen infértiles. Esto se debe a una ausencia congénita del vas deferens, del vaso deferente, que son los tubos que permiten que los espermatozoides puedan salir a fertilizar el óvulo. Falta ese tubo, si bien todavía se produce el esperma, no se tiene la posibilidad de tener hijos biológicos sin tecnología de reproducción asistida. Aún los de más alta eficiencia no es posible reconstruir ese tubo una vez que porque ya no existe. Sin datos ni informes actuales de ningún tipo de paciente masculino que haya iniciado con un modelador y haya recuperado su capacidad de tener hijos biológicos sin la tecnología de reproducción asistida. En las mujeres es un tanto más interesante. La anatomía es normal, pero se tiene una mucosidad cervical más engrosada, así como alteraciones de los niveles de acidez que permiten que el espermatozoide pueda desplazarse para fertilizar el óvulo. Con múltiples estudios de caso y el baby boom que demuestra que los moduladores podrían mejorar la fertilidad femenina al refinar la mucosa cervical y restaurar el nivel de pH a niveles normales. La respuesta entonces varía si se trata de un paciente masculino o femenino, y esa es una muy buena pregunta. En efecto, me gusta mucho escuchar. Infertilidad no es solamente ya la respuesta estándar. Tracy, ¿qué investigación se está llevando a cabo para la salud reproductiva femenina? Respondí un poco de esta pregunta en el chat, pero considero que la respuesta correcta es mucho se está haciendo, la respuesta más corta. Investigación sobre salud reproductiva y sexual, hormonas sexuales, CF, y cómo ahí está la relación entre ambos. Como decía Nicole, hay algunos periodos del ciclo menstrual que podrían verse empeorados, pero creo que se debería entender, incluyendo, por ejemplo, la menopausia, y hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho más de esto en el chat, mucho trabajo que se está llevando a cabo. Y cuando se está trabajando con la comunidad, es ahí donde podemos escuchar lo que la investigación podría implicar. Nosotros queremos priorizar justo aquello que queremos estudiar primero. Ana, ¿qué sabemos sobre memoria y esta confusión cerebral, un poco como un bruma cerebral en el Trikafta? Bueno, esta es, de hecho, una de las cuestiones, sobre todo la memoria, esta confusión mental. Ha habido algunos estudios unicéntricos que han demostrado que esto se suele reportar después del comienzo con el medicamento Trikafta, y en ocasiones la intervención quizá es reducción de la dosis de Trikafta porque quizá el problema era que la dosis era demasiado elevada, o en algunos casos se detiene y comienza de nuevo y se encuentra esa diferencia. Y creo que estos son tratamientos, además,
sin etiqueta, es decir, que no sabemos qué implica esto en términos de seguridad pulmonar. Se trata, por lo tanto, de una decisión muy individual. Se puede hablar con su equipo sobre si tiene sentido hacer cambios aquí o no. Por otro lado, solicitar una canalización de parte de alguien que o con alguien que pueda pensar, por ejemplo, en algún medicamento, un estimulante, quizá que pueda ayudar a mejorar esos problemas de enfoque y concentración, aún después de que comenzó la terapia con Trikafta. También encontrar maneras de lidiar con esto y combatirlo con distintas estrategias conductuales, es decir, que existen diferentes enfoques. Se está haciendo mucho trabajo, para mí eso es muy motivador. A mí me diagnosticaron eh, ahora, después de 30 años, me diagnosticaron con déficit de atención e hiperactividad, así que vemos que hay mucho más que hacer en cuanto a salud mental y reproductiva. Se nos está acabando el tiempo, técnicamente ya es hora de cerrar, así que lo que voy a hacer es darles solamente algunos puntos que queremos que sepan para quienes tienen que irse y después regresaremos con otras de las preguntas en caso de que tengan algunos minutos más para quedarse con nosotros. Quisiéramos tomar un momento para agradecer la profundidad y el contexto del informe del día de hoy. Es una prueba de que nos estamos acercando a encontrar la cura. En lo personal, a mí me diagnosticaron a los 5 años de edad en Nueva Jersey, no porque no tuviera síntomas, he tenido síntomas desde el nacimiento. Así que saber que esto ya no es una enfermedad pediátrica terminal es algo muy alentador. Como lo dije en un comienzo, es algo que nos da hace sentir validados e inspirados, así que les agradecemos por su investigación y por ser médicos brillantes, que me emociona mucho que sean parte de mi equipo y además por comprimir esa información en un periodo de tiempo tan breve. Muchas gracias porque lo están haciendo mucho más sencillo para el público. Muchas, muchas gracias. Ahora, antes de que se desconecten, adaptación del estudio eh, de CF. Se envió por medio de Community Voice por correo electrónico para que la comunidad, sus familias, equipos y toda la comunidad pueda compartir sus ideas sobre cómo su centro puede ofrecerles atención. Conforme vamos envejeciendo, vamos a estar teniendo diferentes necesidades, no solamente las pediátricas. Así que por favor, hagan esa encuesta. Estará abierta hasta el 20 de diciembre, así que háganlo justo después de esta llamada. A mí me tomó unos 6 minutos. Y por otro lado, mi sexto libro sale el viernes en Amazon. Se llama Mi lavadora secadora y es una metáfora de cómo la lavadora puede explicar los pensamientos y procesos de el trasplante pulmonar. Y se va a grabar el webinar, se está grabando, se va a publicar en YouTube, así que podrán ver en su correo un enlace que los llevará a la grabación. Pero bueno, volviendo a las preguntas de nuevo, tenemos un par de preguntas más en vivo. Si hay investigación sobre la descontinuación del PT o la terapia DEST una vez que se inician los moduladores. Muy buena pregunta. Creo que esto es una pregunta muy importante, no únicamente para pacientes con fibrosis quística, sino también para nosotros como proveedores, porque muchos de los pacientes que yo cuido han comenzado a hacer un poco esto. Si bien no se ha estudiado formalmente, pero el equipo simplificado que busca quitar la salina hipertónica
y el DA fue el primer estudio realmente para comenzar a tomar todo esto en cuenta. Y creo que la eliminación de la vía aérea es una parte muy importante de la atención, el rompimiento de la mucosa para que pueda eliminarse, que creo que definitivamente es una de las cosas en la lista y una alta prioridad para personas con CF. Y me parece que es una de las maneras más seguras de hacerlo mediante este estudio. Y sí, claro, siempre mi mamá, por ejemplo, le encantaría escuchar que no tendría que ah, tener que darme aplausos en la espalda por 30 minutos 3 veces al día. Ana, ¿ha habido algún estudio que analiza medicamentos como Lexipro para la ansiedad y su interacción probable con los moduladores? No hay estudios como tal, sin embargo, volviendo a los días de Orkambi, sabemos que el Omecap, que es uno de los ingredientes de Orkambi, estaba en la etiqueta del producto de que podía reducir los niveles de medicamentos tales como Lexipro. Muchos de estos antidepresivos basados en serotonina, SSRI, pero no otros, se basan en la manera en que los medicamentos salen del cuerpo por medio del hígado. No es tanto el tipo de medicamento, sino la medicina específica, la forma en que ésta se elimina y si esto va a reducir el nivel. Esa interacción en particular no aplica a Trikafta porque no es un ingrediente, pero hay otras vías. Puede que haya una posibilidad con Lexipro, pero no se ha analizado por completo si es así. Y debido al impacto en la serotonina de algunos de los ingredientes y los moduladores, hay algunas situaciones en que parecería que hay demasiada serotonina. Y si alguien está comenzando el tratamiento con un modulador y está tomando antidepresivos y no está saliendo bien, reducir el antidepresivo podría ser útil en esa situación. Hay diferentes intervenciones dependiendo del individuo, dependiendo de las alteraciones. Sí, también esto tomándolo en cuenta puede haber algunos efectos, pero creo que es algo que tiene que verse caso por caso. Vemos algunas otras preguntas, una sobre terapias genéticas. La edición de los genes SF utilizando la tecnología CRISPR para el tratamiento de las células falciformes. Sí, hablamos sobre cómo se pueden aplicar algunos de esos tratamientos. Sí, la tecnología CRISPR definitivamente es una de estas muchas herramientas de edición genética que los investigadores están explorando para la fibrosis quística. Se utiliza para edición celular en laboratorio. Uno de los retos es cómo lograr que esas terapias lleguen a las células pulmonares que pueden ser muy difíciles de alcanzar. Y creo que esa es la diferencia clave entre las diferentes enfermedades como las de células falciformes y estas. Y hay investigación en estos vectores para encontrar y llevar las células o el tratamiento a la célula correcta. Ahora nos preguntan sobre moduladores. Mucha gente interesada en esto. ¿Hay intención de desarrollar algún modulador para jóvenes, modulador infantil? Históricamente ha sido así como los medicamentos, las compañías han probado los moduladores. En la actualidad, en el caso de ETI,
Se debe tener 2 años de edad o más con una copia de Delta F5 o una de las otras mutaciones que son candidatas para estos medicamentos. Y creo que Ivacaftor y otros moduladores se han usado en jóvenes de hasta 1 año o 6 meses, y creo que así va a ser la tendencia a partir de ahora. Así que veremos, con el tiempo veremos. ¿Qué pasa con pacientes que no tienen mutación de Delta 5? ¿Hay algo más que se esté trabajando para estos pacientes? Sí, algo que fue emocionante de la conferencia y que mencioné en la charla fue de la charla del doctor Selman sobre el N1303K, que no es una mutación de Delta F, obviamente, y es una prueba de si el ETI funciona para esos pacientes. Hay un PDF que les podemos poner el enlace en el chat, está en inglés y en español en el sitio web de CFF, que tiene las mutaciones aprobadas para los moduladores, así que lo vamos a dejar en el chat para que lo puedan ver. Creo que esta es una conversación que yo tendría con mis pacientes que no son elegibles para los moduladores, como proveedora, para asegurarme si están agregándose cosas, si hay nueva investigación. Y definitivamente es algo que les sugerimos investigar si ha habido investigación con con las terapias. Mucha gente me ha hecho esa misma pregunta y me parece una excelente pregunta. La investigación se mueve con rapidez. Así es. Sobre todo vemos todo lo que ya nos presentaron hoy. Otra pregunta en vivo. ¿Cómo evaluar retos potenciales de salud mental en pacientes jóvenes e infantiles? Existen mediciones validadas de comportamiento y de la función, el funcionamiento de la salud mental en pacientes infantiles y bebés. Algunos centros están dando algunas de estas métricas antes de que el niño comience con el medicamento nuevo, y después hacen la medición posterior, analizan la comparativa, y por supuesto también es cosa de preguntarle a los padres y a los cuidadores lo que notan, así como que el equipo que se espera que conozcan a estos jóvenes, si bien son pequeños, pero es posible estar más en frecuente contacto y utilizar estas mediciones para llevar un rastreo. Siempre he sentido como si estoy hablando conmigo misma. Cuando era joven, yo le decía a mi doctor: tengo preocupaciones de salud mental, siento que el medicamento me está dando ansiedad, pero mis pulmones son la prioridad. Así que qué bueno que haya forma de evaluar esto. Otra pregunta en vivo. Las personas necesitan cada vez más tratamiento de especialistas. ¿Se está considerando crear un aumento de las redes? Bueno, podría hablar de esto desde la perspectiva de mi corta investigación, pero creo que podemos, la gente, pacientes con fibrosis quística me han dicho que cuando van con un proveedor de salud reproductiva y sexual, a veces sienten como que ellos tienen que venir a educar a los especialistas que no conocen siquiera cómo se ve. Es llevar ese mensaje a los proveedores también y a los equipos, y creo que eso incluye a los proveedores de salud sexual y reproductiva, ginecólogos en general, pero también proveedores de atención primaria. Y lo que vemos ahora también en múltiples encuestas conectadas con salud sexual y reproductiva
es que una cantidad no menor de adultos con fibrosis quística no tienen un médico de rutina y como proveedores debemos empezar a pensar en la manera en que hacemos una interfaz con los especialistas y subespecialistas. Un punto muy interesante, y creo que Ana lo puso en el chat, que ese es uno de los puntos claves que valdría la pena en la adaptación de ese estudio para entender cuáles son sus ideas y prioridades, para ver cómo se van a ver estas en 10, en 15, en 20 años y así ofrecerles el apoyo que necesitan y que merecen. Como paciente es un trabajo de tiempo completo, asegurar que todos los proveedores se estén comunicando y espero que se vuelva una unidad más cohesiva. Me impresiona mucho la cantidad de avance y de investigación. Les quiero agradecer mucho, mucho por toda la presentación y algo más que quieran agregar antes de cerrar. Bueno, simplemente agradecerles por quedarse. eh, Así que contacten a Fundación con sus preguntas y vean también los enlaces de YouTube. Doctora G. Sí, yo nada más agradecerles a todos por su participación, excelentes preguntas y sobre todo por la participación en la investigación, porque esa es la única manera de responder estas preguntas para mejorar la salud de todos aquellos pacientes. Así que gracias a todos por asistir. Gracias a nuestro público por escuchar, por continuar aquí con nosotros y por y están los enlaces en YouTube, en el chat. Si hubo alguna pregunta que no se respondiera, por favor, eh, búsquenos en research@cff.org. Gracias por responder a la encuesta. Nos vemos pronto. Que tengan una excelente noche todos. Gracias.